abierto este seminario. Seminario que es abierto más allá de que se da en el marco de la diplomatura en Derecho Procesal de Familia, de la cual soy coordinador, y la doctora Guano la directora, y que la idea justamente es abrir un poco ciertas temáticas que por su trascendencia y también por la trascendencia de quienes la exponen y de quienes van a hablar de ella, creemos necesario también compartirlas a todos. Así que les damos la bienvenida y sobre todo la bienvenida a la disertante del día de hoy, la doctora Ana Pauletti, vocal de la Cámara Civil y Comercial de Gualeguaychú, en Entre Ríos, magíster en Derecho y Magistratura de la Universidad Austral, procesalista por todos quienes estamos en el ambiente y quienes no, la conocemos todos, digamos a la doctora Pauletti, y además querida colega. Y la doctora va a hablar sobre un tema para el cual no solo se requieren laureles y conocimientos académicos, sino también cierta versación humana. Así que un placer, doctora, tenerla con nosotros hoy aquí disertando. Bueno, el gusto es mío ser parte de esta diplomatura, pero además es un honor y un gusto porque el aprecio y admiración que tengo por Silvia es muy grande, y también por vos, Martín, a quien conocí antes de conocerte presencialmente a través de las conversaciones con tu mamá. Ya te admiraba sin conocerte, tu calidad de persona y bueno, de buena cuna. Sí, en la materia como persona y es un modelo al que tener adelante, pero además ella con su humildad es un apoyo constante desde lo humano y desde lo jurídico. Así que qué mayor gusto que poder ser parte de este programa tan lindo que armó mi amiga y admirada Silvia Guano. Así que mi saludo y el gusto de estar acá en este programa es hermoso para los que nos gusta la disciplina. Y bueno, yo vengo a aportar algo que si bien es un tema viejo en derecho procesal, que es la inquietud de tener procesos orales, ha tomado dinamismo no solamente en el ámbito de familia, sino en lo procesal civil, a través de proyectos que han podido de una vez por todas asegurarlo en el proceso civil en buena parte del país. Sé que en el ámbito de la justicia nacional no es la misma realidad, por lo menos no es pareja, aunque algunos jueces sean abanderados y modelo para nosotros de jueces de la oralidad, pero no es por ahí la realidad que con mayor fuerza se ve en el interior del país al que pertenezco. En temas de familia, por supuesto que el Código Civil y Comercial puso en el centro el método de la oralidad como un eje de debate de los temas de familia. Bueno, pero una cosa es hablar en abstracto y otra cosa es hablar de la oralidad en la trinchera. ¿Cómo ponemos en marcha la oralidad en la trinchera? Porque la oralidad como lema del cual veníamos hablando, la oralidad como idea símbolo del que se habla desde hace décadas, ¿no? De la oralidad de Klein, de los procesalistas del fines del siglo XIX, principios del XX, es una oralidad en abstracto, pero a los jueces de familia y a los jueces civiles o laborales que hoy están llevando a cabo la oralidad de veras, del derecho real, esa es una realidad que se hace con las mangas arremangadas. Es una realidad sin tratados, sin códigos comentados. Es una realidad que se hace a través de la convicción y de la capacitación constante y de la colaboración, también una colaboración intensa que se está teniendo entre los magistrados que tienen la misma inquietud. Es un fenómeno inédito, porque realmente, si bien a partir de la impronta y del incentivo que hizo el Código Civil y Comercial, la oralidad se está poniendo en marcha más que nada con gente que es no titulada, códigos sin grandes tratados que nos apalanquen para llevar a cabo la oralidad, y todas esas dificultades hacen y justifican que hablemos más de oralidad, que hablemos más de las dificultades que tienen los jueces de la oralidad y que hablemos de algo importante, lo que falta para que la oralidad
realmente se lleve a cabo como el Código Civil manda, porque hay un mandato del Código Civil y Comercial de que los procesos de familia sean orales. Ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho y lo sabemos. Así que vamos a hablar hoy de eso, de lo que es idílico de la oralidad, de qué es lo que decimos cuando hablamos de oralidad, a descartar lo que es la oralidad ingenua, como me dijo un amigo mendocino que tiene mucha razón, no hay que hablar de la oralidad con ingenuidad o idílicamente, la oralidad tiene sus dificultades, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de nuestros déficits para poder garantizarla. ¿Cómo la garantizamos? Porque sabemos que es el mejor método de debate y el mejor método de funcionar en la justicia de familia. Así que para eso tenemos que ver el problema. Si no se ve el problema, no se habla de eso, parece que la justicia de familia no necesita políticas públicas destinadas a que la oralidad funcione. Y sin embargo, sí los necesita, y sí la reforma judicial también tiene que pasar por esa mirada sobre las falencias que tiene hoy la justicia de familia para funcionar de acuerdo a los mandatos convencionales y a lo que el Código Civil y Comercial entendió que debe ser tramitado un proceso de familia, conforme a los estándares convencionales. Bueno, voy a compartir mi pantalla, si todo sale bien, lo estuvimos probando. Antes no es un programa que lo maneje tan bien. Vi que no se ve mi cara ni la de los participantes, cosa que no es muy agradable, les pido disculpas porque una cosa es en clase presencial estar viendo a los alumnos o bueno, ver las caras a través de las propuestas Zoom o Meet. Aquí no las voy a poder ver, es medio complicado, me gustaría que exista, Martín, alguna forma de que me puedan interrumpir, cosa de que vayamos dialogando. Ellos te pueden ver, Ana, a vos sí te van a ver. Ah, bueno, esta es una de las cualidades que voy a mencionar de los jueces de la oralidad, que es la adaptación. Estamos haciendo tributo a Harari, que vieron que él insiste con que las personas que quieren adaptarse al trabajo del futuro tienen que tener gran versatilidad y poder de adaptación. Lo que parecía que los jueces éramos sumamente conservadores y bueno, aferrados a lo escriturario, aferrados a cuestiones añejas, hemos demostrado a la fuerza que nos acostumbramos al expediente digital, a la videofilmación, a la videoconferencia. Bueno, los que trabajamos en la docencia, estas cosas, bueno, estamos mostrando inteligencia emocional, cosas positivas para una magistratura siempre castigada con las críticas. O sea que, bueno, un punto a favor. Vamos a hablar de algo que ha tenido la impronta en nuestra materia, en lo que es procesal de familia, por supuesto, un impulso definitivo con el Código Civil y Comercial. El legislador dijo que la mejor manera de tramitar estos litigios era a través del método de la oralidad. Por supuesto que vino a recoger lo que ya era un consenso entre los procesalistas en el mundo del derecho procesal de familia, que la mejor manera de tramitar los litigios eran a través de métodos que tuvieran predominio de la oralidad. Recuerdo una comisión muy importante, hermosa, que hubo en el Congreso Nacional de Derecho Procesal de Santa Fe, que fue un éxito, hubo 1.500 personas, la Comisión de Procesal de Familia, dirigida en aquel entonces por Angelina Ferreira de la Rúa, quien recuerdo con mucho afecto, y que también estaba Silvia Guano, Patricia Bermejo. Bueno, una de las cuestiones eran que las conclusiones que elaboraron y el tema central eran los principios de familia, cómo deberían regirse los procesos de familia. Y podemos decir que las conclusiones, si hoy las leen, tienen total actualidad y están volcadas en el Código Civil y Comercial. Pero por supuesto que vemos trabajos de doctrina importantísimos, la doctora Kemalmacher de Carlucci, todas, la tendencia, la impronta era esa que recogió el Código Civil y Comercial, donde, por supuesto, en esta parte la doctora Angelina Ferreira de la Rúa y María Bertoldi de Forcade de Córdoba tuvieron mucha importancia en la redacción de esta parte del Código Civil y Comercial. O sea, esta fuerza que le dio el Código Civil y Comercial a los procesos de familia fue algo que impulsó cambios locales, pero en cambios en aquellos lugares
que no solamente legislativo, sino inspiró un mandato, una forma de litigar, donde el formato oral, la técnica de la oralidad, debió empezarse a usar aunque los procesos no hubieran cambiado, porque como sabemos, aquellas cuestiones procesales que son necesarias para garantizar los derechos materiales son operativos por sí, como los procesos de familia que vienen a garantizar derechos fundamentales. Por lo tanto, aún en aquellas provincias donde no ha habido cambios legislativos, también los juzgados han tenido que fortalecer, intensificar las audiencias y el contacto con las partes, esa dupla de oralidad y mediación. ¿Pero qué hablamos cuando hablamos de oralidad? Es importante decir de qué hablamos, porque a veces podemos decir cosas distintas, referirnos a cosas distintas. Recuerdo haber tenido conversaciones justamente con todas estas maestras que venimos hablando, donde había una discusión entre ellas de cuál era el alcance que tenía que tener la oralidad en el proceso, porque convengamos que no todas las provincias tienen las mismas herramientas para poder llevar a cabo la oralidad, la intensidad de trabajo, el cúmulo de causas. Entonces, entre ellas querían no asustar a los juzgados de que tuvieran que tramitar absolutamente todos los procesos con oralidad, sino que había que dosificarla en la medida que podamos organizarnos hasta poder llevar a una lógica racional, a una lógica organizativa de que los procesos pudieran estar estructurados en función de la audiencia. Eso que empezó a necesitarse, se empezó a ver la ventaja de tramitar los procesos en oralidad. Bueno, muchos que no contaban con instrumentos legales lo empezaron a desarrollar, lo empezaron a intensificar, y otras provincias empezaron a regular sus procesos en función de la oralidad de la audiencia y armar sus organizaciones en función de la audiencia. Pero cuando hablamos de oralidad, hablamos de eso, hablamos de la idea símbolo de Capelletti, esta idea de que es lo contrario al proceso escriturario, distante, donde los tiempos no tienen importancia en la tramitación, excesivamente burocrático, donde la inmediación no se garantizaba, donde el tiempo del proceso, el tiempo total no importaba. Ese contraste en la humanización del proceso, bueno, todo eso tiene que ver con esta idea de oralidad. Pero también oralidad implica hoy, en nuestro siglo, en el 2020, una metodología de trabajo. O sea, la oralidad que nosotros pensamos es más que la oralidad de Capelletti, más que la oralidad con ideales de un cambio del proceso de mitad del siglo XX. Porque la idea de oralidad actual está animada no solamente por lo que es lo procesal, por el método de debate oral, sino también por la necesidad de la conjunción de la gestión y la tecnología. No es solamente oralidad con inmediación, que obviamente la oralidad sin inmediación no tiene sentido, sino que además la oralidad rinde sus mejores frutos, no solamente cuando va con la inmediación, sino en el sentido, y con ella logramos los principios afines, concentración, celeridad, saneamiento, bueno, todo lo que ya sabemos, flexibilidad de las formas, todo lo que ya sabemos, sino cuando a eso le adosamos gestión del proceso, un juez que no solamente es director del proceso, sino que es un juez que gestiona el proceso, lo gestiona de primera mano, sino que además hace uso de la tecnología para que las audiencias puedan ser videofilmadas y con eso hacemos eficiente el proceso. De esa manera hacemos a la seguridad del acto y hacemos a que los actos no sean eternos, que un juez pueda tomar la audiencia sin tener un escribiente registrando el acto, sin que exista un doble registro, y que a su vez esa audiencia pueda ser revisada en una instancia superior con ese mismo soporte. Por lo tanto, esa nueva idea de oralidad, esa nueva oralidad, tiene mucha importancia porque no es solamente un método de debate, sino que tiene estos otros aditamentos que hablo. Por otra parte, también cuando hablamos hoy de oralidad, hablamos de proceso por audiencia. No hablamos de una oralidad pura, hablamos de una oralidad combinada en aquello que es útil con la escritura. Hoy por hoy, en todos los sistemas de comparado que observamos como útiles para nosotros, para munirnos y mejorar nuestro sistema, tienen una primera etapa
escrita, que cada vez es menor. Yo les voy a presentar ahora un nuevo proceso que hay en España, que fue surgido con motivo del COVID, que si bien es un decreto, va a formar parte del paquete de leyes conocido como plan de choque, donde la traba de la litis es más oral. Pero lo cierto es que para aquellos procesos que no son pequeños, no tienen un objeto que puede ser más fácilmente, sigue siendo la escritura el método que arroja mayores ventajas para lo que es la integración de la litis, por la fijeza de los conceptos que aporta la escritura. De modo que lo que quiero presentar es que cuando hablamos de oralidad, hablamos de todo esto. Es más que la oralidad de Klein, es más que la oralidad de Chovenda, es más que la oralidad de Capelletti, es más cerca a la oralidad de Mabel de los Santos cuando quería implantar la oralidad a través de la Cámara Nacional Civil con todos estos aditamentos, es la oralidad de justicia del proyecto Oralidad Efectiva que llevamos a cabo muchos jueces del interior del país, es la oralidad que está hoy vigente en Europa, en muchos países de Latinoamérica, que está vigente en Chile, en Costa Rica, en Uruguay, en algunas cosas sí, otras cosas no, pero obviamente en Canadá, en Estados Unidos con sus diferencias, por supuesto, y Canadá también con sus diferencias en cuanto al contenido del proceso, pero sabemos que no es una oralidad a secas, sino que hablamos de más cuestiones cuando hablamos de oralidad. Y la finalidad también es muy importante, tener en cuenta de por qué hablamos de oralidad y por qué hablamos de la oralidad como una necesidad que viene apalancada por el Código Civil y Comercial y por las necesidades de modificar un proceso que ha fracasado. El proceso civil es un aparato que no funciona. Y la misma impronta, la misma mecánica llevada a familia tampoco puede funcionar, y mucho menos con las necesidades, la ductilidad que tiene que tener un proceso de familia, la flexibilidad, la inmediación. Entonces, digamos que es bueno plantearnos cuáles son las finalidades de incorporar un proceso oral. El proceso oral, además, nos permite esto de la gestión y la flexibilidad. El principio de proporcionalidad, que es algo nuevo entre nosotros para hablar los procesalistas, esto que nos permite adaptar el proceso al conflicto, sin más actos que los necesarios, porque más actos que los necesarios pueden desfuncionalizar el proceso e impedirnos brindar tutela judicial efectiva, esa adaptabilidad de las formas que nos permite ese convencimiento de que el proceso es netamente instrumental, es muy afín a la oralidad, porque la oralidad con inmediación permite al juez que gestiona adaptar el proceso de primera mano. Por eso siempre tenemos que hablar de oralidad y gestión, más tecnológica, porque es lo que hace a la eficiencia de la oralidad, no la oralidad a secas. Por otra parte, la oralidad, así vista, tiene ventajas epistémicas. Ese juez del que hablaba Tarufo, muchos lo habrán escuchado, que es un juez que le teme a la verdad o rehúye la verdad, es fóbico a la verdad, no tiene que ver con un juez de familia que sabe que incluso el proceso tiene visibilidad para que si incluso aparecen hechos que no están invocados en la demanda y en la contestación, pero si de ellos depende garantizar la tutela judicial efectiva, los debe atender. Si alguien tiene vocación por la verdad, porque es la manera de proteger, de brindar tutela judicial efectiva, es el juez de familia. Tiene un mandato constitucional y convencional de hacerlo, y es el método de la oralidad con inmediación el que le permite hacerlo. La calidad de la prueba y la sentencia tiene que ver también con este método, por todo lo que venimos hablando, la gestión del caso desde primera mano, la falta de integración de la litis que genere una sentencia que se cierre por nulidad o por rechazo de la demanda por falta de integración de la litis o excepciones que no se resuelvan a tiempo, no tienen que ver con un proceso llevado a cabo en estos tiempos. Tiene que ver con un proceso escriturario de un juez distante que se entera lo que pasa en el proceso al momento de sacar la sentencia. Sin embargo, el juez de la oralidad con inmediación, con gestión, se entera de esto de primera mano, adecúa, sanea, reconduce.
con eso también, con esas herramientas, puede llegar a la producción de la prueba con prueba de calidad, con verdadera pertinencia, porque se funciona los medios probatorios y porque a su vez hace uso de sus facultades de iniciativa probatoria, hoy reforzadas por el Código Civil y Comercial, y lo hace porque conoce el proceso de primera mano y porque puede sacar en tiempo oportuno esa prueba para medir mejor proveer y no al momento de dictar sentencia como pasaba antes. Todo esto, por supuesto, termina en una mejor calidad de sentencia. Pero como sabemos, no hay una sentencia justa si los hechos no son verdaderos. Disminuir la posibilidad del injusto es un propósito esencial cuando nos planteamos un proceso que nos lleve a conseguir todos estos fines y todos estos objetivos. Reducir los tiempos en el proceso, es fundamental esto que podemos lograr a través de un método, de un agendamiento, porque la oralidad también tiene eso, la oralidad tiene al estar establecida sobre métodos de gestión, tiene la posibilidad de establecer los tiempos del debate, dirigidos en principio por el juez, pero también acordados por las partes. Yo recomiendo mucho que lean, que no es perfecto, por supuesto, es perfectible, el anteproyecto de Código General del Proceso de Chubut. Varias cositas que yo cambiaría, pero nos muestra cómo es un código que está pensado, código general además, Código General del Proceso, un código pensado en una lógica colaborativa, donde las partes y el juez gestionan el proceso, gestionan los tiempos de las audiencias, más allá de que también hay un cuidado del tiempo razonable. Pero lo cierto es que con un incentivo en la gestión y en los acuerdos procesales, o sin ello, que también se puede usar, aunque no esté expresamente regulado, por esto de la instrumentalidad de las formas y porque en estas cosas el orden público ya se ha desmitificado, lo cierto es que la oralidad, a través de la discusión en audiencias, permite el agendamiento y una duración previsible del proceso, cosa que antes no existía. Finalmente, en esto de la oralidad, yo siempre digo que a la gente, a los que trabajamos en familia, yo soy camarista, pero cuando inicié mi carrera era secretaria de un juzgado civil y comercial, y en esa época todavía teníamos los asuntos de familia, hoy tenemos juzgados de familia en Entre Ríos y en muchos lados. La exigencia de la tutela judicial efectiva es recargada, ¿no? A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Nacional, cada vez le ponen más este aditamento de reforzada. O sea, ya sabemos que somos los que tenemos la carga última, la carga mayor, somos los responsables últimos del cumplimiento de las convenciones, y las provincias que hemos tenido una condena como Fornerón las sabemos más. Algunas cosas les voy a contar de eso también. Esto de reforzado pone un aditamento. Y el proceso oral con inmediación permite en mayor medida garantizar esto de la tutela judicial efectiva, que en nuestro ámbito es reforzado. Y ya lo ha dicho la Corte, por supuesto. Y esto del plazo razonable es importantísimo para darle también magnitud a la importancia de tener un proceso bien gestionado, con tiempos previsibles, que no sea un barco sin timón como han sido los procesos en este país. Ya hemos tenido varias condenas, y lo sabemos, y la de Fornerón me duele tremendamente porque es de Entre Ríos, pero le comentaba a una colega en una conversación que tenía ayer, que si bien no hay mal que por bien no venga, porque Fornerón nos dolió mucho, pero Fornerón permitió que, por la vergüenza de lo que había pasado, muchas cosas se mejoraran en la justicia de nuestra provincia y en particular en la justicia de familia, porque no solamente es incrementar los números de juzgados especializados, sino que cada uno tiene su equipo interdisciplinario, tenemos una ley procesal de familia, y si bien tenemos muchos problemas, como los tenemos todos en este país, digamos que hay una atención y una importancia en la justicia de familia, y se le ha asignado un lugar y importancia a la hora de la asignación de políticas públicas que antes no existía. Por lo tanto, tener esa sombra en la nuca de Fornerón
hace también que todos midamos en nuestro trabajo con estándares de Fornerón cuál es el resultado de lo que hacemos y qué es lo que falta en la justicia de familia de la provincia para hacer operativo esto de que la tutela judicial efectiva exige revisar lo que se hace para ver si no se puede hacer mejor. Pero son varias las condenas que tenemos por violación del plazo razonable. Y Fornerón es de familia, 12 años tramitando y todos conocen la historia. Acá nombro otros más. El último es Poltore versus Argentina. Es laboral también, o sea, siempre hay vulnerables. En Furlan, menor, luego discapacitado. En Memoli, si bien no hay personas en situación de vulnerabilidad, había una libertad de expresión afectada, una inhibición general de bienes que duró 17 años en un juicio de daños y perjuicios. Son cosas que dan vergüenza. Y es Poltore un trabajador, hay temas de accidente de trabajo, de salud en el trabajo, con 12 años de tramitación en un tribunal de instancia única, el Tribunal del Trabajo de Provincia de Buenos Aires, donde intervino nada más que el Tribunal del Trabajo y la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. Recibimos la condena, donde, fíjense, que el Estado reconoció, está bueno leerlo, porque reconoció que violó la garantía del plazo razonable. Poltore es ejemplo también, porque no cualquier oralidad es la oralidad que buscamos. Y los tribunales del trabajo hace mucho que funcionaban en Provincia de Buenos Aires, así cambió la justicia de familia también, que migró de tribunales a jueces unipersonales, y no es solamente el método de la oralidad, el funcionamiento del organismo, cómo funciona el juez unipersonal con la mediación y la posibilidad de gestionar el proceso, tiene que ver también con todo lo que venimos hablando y ha mostrado a través de este proceso a través de Poltore, que ese tipo de oralidad no nos sirve. Fíjense, cuando lo lean, miren este dato, celebraron 6 audiencias de vista de causa. Nada menos, un juicio laboral. Y se van a dar cuenta cuando lo lean la claridad que tenía el reclamo y las vueltas que se dio para dictar sentencia. Cito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tiene que ver con oralidad, pero sí con plazo razonable. A mí me gusta citarlo porque tiene que ver con algo del contenido patrimonial. A ver si es una discusión que hemos tenido con mi amiga Silvia en cuanto a la oficiosidad, que también se garantiza para los juicios de familia. No comparto cómo en el Código Civil y Comercial se lo reguló ese reparo de las cuestiones patrimoniales, porque justamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos muestra este asunto, Ortogmuño contra España, donde el litigio había durado también 12 años por la liquidación de una sociedad conyugal, y eso, o comunidad de bienes, y eso mostró el impacto que tuvo en la familia. En las cuestiones de familia, y todos sabemos, los expedientes que duran años tienen implicancias en la vida de los mayores, pero también de los hijos, y la división de los bienes que no se termina también deriva en problemas alimentarios y otros problemas, y la herida no cierra y los problemas no se resuelven, y esto quedó claro con necesidades económicas de la madre que no lograba la liquidación, que derivaba en problemas con los hijos y en relaciones mutuas. Por lo tanto, en este caso, yo creo que lo pongo como ejemplo, pero es una convicción mía, que atemperar la oficiosidad es diluirla y poner en riesgo que el proceso no deba pasar de una etapa a otra, cuando es esa una posibilidad que tiene el juez y que la tiene asignada, no ya por el Código Civil y Comercial, por la oficiosidad y los temas, sino porque el mismo Código Civil y Procesal Civil y Comercial sigue ordenando que los jueces tienen el deber de impulsar el proceso y evitar que se estanque y avanzar de una a la otra. Y porque si nadie tiene el timón, los procesos duran 12 años. Entonces, minimizar ese deber de impulso en este país es, socavarlo. Por lo tanto, me parece que deberíamos considerar si realmente podemos minimizar cuando no se trata de procesos donde haya niños o personas en situación de vulnerabilidad, cuando haya cuestiones patrimoniales, si podemos minimizar la oficiosidad. Yo creo que no, y hacia la eficiencia del proceso y al plazo razonable.
La idea es afín a los procesos de acompañamiento y protección, la oralidad. ¿Por qué es afín? Por todo lo que venimos hablando, especialmente porque la oralidad se conjuga con la inmediación. La oralidad con inmediación, con el trato directo de jueces y las partes, con la intervención de los equipos interdisciplinarios que trabajen en equipo con el juez. Sabemos que esa es la forma de trabajo que tiene que tener un juzgado de familia. Sé que, por ejemplo, en el ámbito nacional no cuentan con equipos técnicos interdisciplinarios. Y yo me pregunto hoy cómo no hay una mirada de las instituciones frente a ese déficit, porque tenemos mandatos de toda índole en que la mirada del juez de familia no puede ser solamente jurídica. Nuestro saber es insuficiente para resolver los conflictos de familia, totalmente insuficiente. Necesitamos en la mayoría de los conflictos de ese abordaje, de esa mirada conjunta, por más que el juez siga siendo juez. Y eso hace a la justicia de protección y acompañamiento. Y por eso la oralidad tiene que ver con un buen funcionamiento de esa noción tan visionaria que tenía Morelo, que la definió así, y que nos queda también, ¿no? Y queda también esa justicia solidaria y equilibradora, que es para aquellas partes que tienen desigualdad real en el proceso, esa necesidad de equilibrar y de compensar desventajas estructurales que naturalmente tiene el proceso de familia en muchos de sus procesos. Y la oralidad permite hacerlo efectivo, porque la inmediación es lo que lo garantiza. Y bueno, esto que implica los procesos orales, deben ser orales, los procesos de familia y los alcances de la oralidad, es lo que yo les decía, que era lo que hablamos con Angelina y otras amigas, en cuanto a si todos los procesos que tramitan en un juzgado de familia tienen que tener audiencias. Y bueno, es muy difícil que los jueces de familia puedan estar todo el día en audiencia. Yo recuerdo que Eduardo Cárdenas decía que los jueces de familia no deberían tener a la tarde trabajo, cosa que la realidad de los jueces de familia ya sabemos cuál es. Tienen trabajo intenso a la tarde, igual que a la mañana. Pero es cierto que la audiencia lleva mucha energía, concentración, y además las audiencias exigen preparación, porque la oralidad es una regla que no se improvisa. Entonces, todas las audiencias tienen que ser debidamente preparadas para que cumplan sus objetivos. Por lo tanto, y en esto es fundamental, trazarnos un propósito y decir, sí, la oralidad es la que reúne mayores ventajas cooperativas para tratar este tipo de conflictos, y tenemos mandatos, las reglas de Brasil y además, y tantos otros instrumentos que podemos nombrar que abonan que es el mejor método para tratar estos conflictos. Pero ¿cómo hacemos que los jueces de familia puedan atender todos los conflictos en oralidad y en una oralidad efectiva de la que venimos hablando? No cualquier nueva audiencia y pasa el que sigue, sino con audiencias preparadas donde haya trabajo interdisciplinario, un abordaje que asista al juez para el mejor tratamiento, que se cumplan objetivos y algunas otras cuestiones que ahora voy a mencionar. Bueno, para que pueda hacer eso, tenemos que sentarnos en los lugares donde no hay esta visión de los procesos de familia, no ha habido una política pública destinada a los juzgados de familia, sentarnos a hablar de la oralidad en serio, de una oralidad que no puede ser una palabra suelta y un mandato no acompañado de acciones positivas para que esa oralidad se cumpla, si es el mejor método de debate, si asumimos que los procesos nuestros han sido materia de condenas porque no puede garantizarse la tutela efectiva en esos términos y necesitamos cambiar. Entonces, si necesitamos cambiar en esta área tan sensible, tenemos que fijarnos de qué manera la oralidad se puede llevar a cabo en los juzgados de familia. Y en eso se necesitan abordajes de políticas públicas del Estado que miren esta realidad, miren el trabajo real que tienen los juzgados de familia y cómo pueden hacer para cumplir el trámite en audiencias. ¿Y existe una política pública? ¿Existe una política pública realmente en este país, por lo menos general, para que los jueces de familia puedan cumplir con la oralidad que les manda el Código Civil y Comercial? Y yo creo que es dispar, porque incluso donde la hay, por ahí es insuficiente, porque hemos
cambiado muchas cosas de golpe en este país, en nuestro derecho, y en algunos lados ha avanzado más rápido, en otros lados es increíble que no se vea el problema, como el problema y la necesidad de encarar este tema, como puede pasar en el ámbito nacional, ¿no? Con juezas magníficas, y sin embargo con estructuras que no han sido dotadas de los recursos no solamente interdisciplinarios y de un acompañamiento para que la oralidad se pueda llevar a cabo. Hay que mirar el problema y hay que hacer diseños estratégicos y hay que mostrar que en este país serán necesarias reformas en el ámbito penal, pero en esto hay derechos fundamentales en juego y también hay que destinar diseños estratégicos para que la justicia de familia pueda funcionar del modo que sabemos que tiene que funcionar, con tutela judicial efectiva reforzada, nada menos. Pero parece como que no tiene prensa como tiene lo penal, y por eso los que somos operadores de la justicia de familia necesitamos impulsarlo y ponerlo en la agenda de las políticas públicas. ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo se garantiza esto que vengo hablando? La justicia de familia que pueda garantizar, que pueda llevar a cabo procesos con oralidad y en mediación, con metodología de trabajo de la oralidad, esto es con gestión, con tecnología, con procesos eficientes y de calidad, con una organización, con agenda, con jueces que puedan preparar sus asuntos, ir a la audiencia y puedan incluso sacar sentencias, como voy a comentar. Y bueno, el proceso por audiencias como regla es fundamental en cuanto a saber que se estructura el proceso en audiencias. Entonces, los que lo tienen regulado, ya voy a comentar algunas legislaciones, bueno, organizan el debate en audiencia, en otros lados no, aunque tratan de reforzar lo que son los actos orales, de estar presentes en las audiencias, que tal vez antes eran materia de delegación, pero digamos que tener en claro que lo que hace la oralidad es organizar el proceso en audiencias es fundamental para empezar a hablar. El registro audiovisual es una base necesaria e imprescindible porque cuando ha fracasado la oralidad antes, por ejemplo en España, que habían hecho 1000 intentos de poner en marcha la oralidad y había fracasado, fíjense que el clic lo hicieron cuando reformaron la ley de enjuiciamiento civil, cuando pusieron la videograbación en las audiencias. Se acabó el problema. Los jueces quedaban ahí totalmente pintados de que estaban o no estaban en la audiencia, pero además al ser las cámaras, o allá las audiencias, las que revisan las sentencias, también quedaban pintados ante sus superiores y se acabó. Frase célebre. Se acabó el problema porque la videofilmación transparentó el acto. Entonces, no solamente hace la eficiencia, porque se acabó el acta escrita, que eso es fundamental. Ustedes saben que yo tengo la experiencia, cuando empecé, el primer trabajo que tuve en la justicia en realidad fue de secretaria en un juzgado laboral, y los jueces acá en la provincia, como en otras, tienen proceso también con impronta de oralidad, con 2 audiencias centrales, y la vista de causa era eterna sin videofilmación. O sea, que es estar con 5, 6, 10 testigos, el absolvente, el perito, tomando acta de todo. Bueno, audiencias que empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 4 de la tarde, todos muertos, un despropósito. Bueno, por eso el registro audiovisual tiene que ver con la transparencia, la eficiencia del acto y la agilidad. De esa imagen del juzgado laboral pasamos a salas de audiencia, donde las audiencias con 4 o 5 testigos, con perito, con declaraciones de parte, pueden llegar a durar 1 hora, las más extensas 1 hora y media, con el mismo contenido. Pero la no emisión del acta escrita de todo lo que se habla, sino el registro audiovisual que hace a la seguridad del acto ha sido un cambio fundamental, y eso es una condición para hablar de oralidad en este siglo XXI. La gestión aplicada, ¿qué es lo que vengo hablando? O sea, gestión aplicada al proceso, el juez gestor que tome de primera mano el proceso y aplique el principio de proporcionalidad, que si no es necesario tomar 2 audiencias, la pueda concentrar en una, que pueda llamar a una audiencia antes de la preliminar para organizarla, porque hace a la mayor eficiencia de la audiencia preliminar. Ese juez que pone en el centro de la escena el conflicto y no
la solución, una solución a secas, sino solucionar el conflicto y puede amoldar las formas al conflicto para resolverlo de la mejor manera y que la tutela efectiva llegue prontamente y conforme al principio de proporcionalidad que se conjuga en esta forma de tramitar. Bueno, eso lo permite la gestión aplicada, una gestión aplicada que tiene que ser colaborativa, necesariamente colaborativa. No funciona el proceso si las partes no colaboran entre sí y con el tribunal. Esa es un nuevo aditamento también de la oralidad. El principio de colaboración aplicado a la gestión, pero además acompañado del deber de veracidad que tienen las partes, que también tiene que ver con esta búsqueda de la verdad que tienen los procesos orales. O sea, los procesos orales también tienen esto de la eticidad que logra a través de un debate transparente ante el juez, donde mentir ya tiene otro peso. Por eso no es extraño en esta nueva época que tenemos en el proceso civil que el proyecto de reforma al Código Nacional, nada menos, haya incluido el principio de veracidad, además del de colaboración, que en lo de familia tiene una importancia suprema. Tiene una suprema y además también tiene que ser reforzado, porque ¿cómo vamos a realmente resguardar los intereses superiores si no hay colaboración y no hay principio de veracidad de las partes? Y si esa colaboración no está calificada en función de esos intereses superiores. Entonces, es algo para destacar. La sentencia oral, que también voy a especificar algunas cuestiones después, también también es una cuestión que tiende a garantizar la oralidad, porque la sentencia oral, la sentencia dictada luego de finalizada la audiencia, permite descomprimir el despacho. O sea, los jueces de familia son jueces que tienen también una recarga cuantitativa, además de la complejidad de los litigios. Entonces, poder sacarse de encima un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la cuantía de una cuota alimentaria, con la actuación por el paso del tiempo, por la mayor edad de los hijos, cuestiones que tal vez también en el régimen de comunicación pueden zanjarse fácilmente, si ya se cuenta con la opinión interdisciplinaria, si el juez ya tiene una idea. Poder dictar la sentencia en el momento permite descongestionar el despacho de muchos asuntos que realmente pasarlo a despacho y sacar una sentencia escrita le cuesta al juez mucho más tiempo y actos procesales, porque eso también repercute en llamados de autos para sentencia, en que el Ministerio Público no venga a la audiencia porque total después le van a pasar en vista el expediente. Bueno, organización, gestión para que todo en la audiencia pueda quedar concluido, que el juez tenga el conocimiento necesario del caso como para poder dictar una sentencia motivada, por supuesto, sin prescindir de la motivación necesaria, y que la sentencia incluso quede notificada en el mismo acto. Eso hace a la eficiencia de la oralidad y que la oralidad pueda garantizarse, porque ya les digo que disminuye el trabajo en la sentencia escrita, que la tenemos que reservar para aquellos casos que sí necesitan otro tiempo de maduración y de reflexión que estos otros no lo requieren. Nueva oficina judicial es otro de los grandes temas para hablar, que van con la oralidad, que tienen que ir acumulado a la oralidad, que muy pocas provincias lo tienen, pero ya sabemos que es una meta a la que tenemos que alcanzar. Mendoza la tiene, San Juan está dando sus primeros pasos con la oficina judicial, incluso en familia. Hemos visto muchos cómo funcionan los tribunales de familia de Chile. Esta necesidad de desglosar lo que son las funciones administrativas de las jurisdiccionales, de los jueces de familia que están abrumados por casos urgentes y que a su vez tienen que atender la problemática de los empleados, el despacho diario que no tiene que ver con aspectos de decisión de fondo, ni siquiera con interlocutorias, que tienen que ver con el mero trámite. Es importante despejarlos del juez para que el juez pueda preparar esa audiencia, pueda ir con el conocimiento necesario incluso para dictar sentencia. Esa efectividad del juez en la audiencia necesita que se lo despeje de preocupaciones que pueden ir desde la licencia o el reemplazo de un empleado, hasta en el interior, los que hemos tenido que lidiar con la superintendencia, hasta los problemas del baño y todo lo que ustedes se pueden imaginar.
Bueno, es necesario que la justicia remueva esta organización vertical y colonial que tenemos y nos acomodemos a estándares que tiene cualquier organización que busca mayor efectividad. Pero para esto hay que remover viejos conceptos que a su vez están ligados a estructuras de poder. Aunque les parezca mentira, o muchos lo sabrán, la justicia también tiene como conceptos así de que me gusta elegir los empleados. Bueno, cada cambio tiene que romper esos conceptos. Y en esto de la nueva oficina judicial tiene que ver con el cumplimiento de un rol del juez que es diferente a ese juez más de una estructura verticalista, donde manejaba la oficina y bueno, tiene que ver con otros tiempos, que no eran los tiempos ni siquiera de finales del siglo pasado. Hoy hay otro tipo de litigación en la justicia familiar que necesitan que el juez esté más activo y esta realidad no era la que se le requería al juez del siglo pasado. Por lo tanto, es un gran desafío y es un logro que tenemos que alcanzar para que la justicia de familia pueda funcionar realmente con procesos orales. Otras posibilidades que también son, como hay en Chile, el Centro de Medidas Cautelares y los Procesos Urgentes, y otro que es la Oficina de Cumplimiento de Sentencia. Son dos organizaciones que hay en Chile donde los jueces rotan. Yo no les digo que sea perfecto, son ideas para tener en cuenta para mejorar el funcionamiento de nuestra justicia de familia. Ustedes saben el desgaste que tiene para un juez atender lo urgente y lo que no es urgente a la vez. Bueno, esta rotación que tienen los chilenos entre jueces que trabajan en procesos de conocimiento y por un tiempo a trabajar, una cantidad de meses, al Centro de Medidas Cautelares y Procesos Urgentes, permite una rotación que hace al descanso y a una mejor organización de estos jueces que tienen mayor intensidad de trabajo en el Centro de Medidas Cautelares. Es una cuestión para mirar, para observar, ya digo, no para copiar, sino para ver cómo podemos mejorar lo nuestro. El cumplimiento de sentencia también es un tema que a los jueces de familia les lleva mucho tiempo, porque sabemos que dictar una sentencia muchas veces no es terminar con el conflicto, ni mucho menos sacar la familia del organismo. Muchas veces, en gran parte de los casos, hay que hacer un acompañamiento para el cumplimiento de la sentencia a través de los profesionales del organismo. Muchas veces hay que ajustar la sentencia en su parte resolutiva con nuevas cuestiones. Muchas veces, obviamente, aparecen los incidentes. Pero lo cierto es que ese cumplimiento que también requiere de la justicia de acompañamiento y protección, es bueno por ahí que se desdoble en otro organismo, que tenga una especialidad en ese seguimiento para evitar los problemas que se ocasionan cuando las implementaciones de la sentencia no han sido armoniosas, no hay una aceptación inicial y muchas veces acompañar en ese proceso de implementación evita que se reintroduzcan los problemas nuevamente a través de cuestiones incidentales. Bueno, ese es un tema. El otro tema es el coordinador de parentalidad, que algunos han oído hablar, en España está muy de moda, ya lo quieren institucionalizar en muchas regiones. Es un profesional que no tiene que tener una especialidad precisa, pero sí afín a las cuestiones terapéuticas. Puede ser un psicólogo, pueden tener otras especialidades, pero lo cierto es que el juez puede delegar en ellos justamente un acompañamiento para aquellos casos que son conflictivos, que es difícil ponerle fin. Cuando ya hay un hartazgo en la relación donde no hay sentencia, no hay resolución interlocutoria, que no venga con otro incidente atrás. Bueno, esto también produce un desgaste en la oficina y en el juez que es necesario tercerizar a través de un profesional que tenga esas dotes y conocimiento de poder articular nuevos mecanismos para ponerlos de acuerdo y con una delegación específica, con una delegación de poderes específicas de parte del juez. Son cuestiones accesorias que no hacen la oralidad, pero que ayudan a que el juez de la oralidad pueda trabajar bien las audiencias y no esté preocupado por toda esta diversidad de problemas que vengo hablando. Y es importante tener en cuenta qué se hizo cuando se hizo el proyecto de oralidad efectiva en el periodo anterior del Ministerio de Justicia, porque tiene que ver con una implementación estratégica de la oralidad, que si bien no fue en el fuero civil,
nos pone un ejemplo de cómo podemos hacer para poner en marcha algo similar en la justicia de familia. En la oralidad efectiva se plantearon objetivos: reducir los plazos totales, aumentar la calidad de las decisiones y la satisfacción del ciudadano. En esto es algo indiscutible. Nosotros tenemos el seguimiento, yo soy coordinadora del proyecto de oralidad, co-coordinadora, cambiar las prácticas que los códigos. Los códigos pueden cambiar, pero las prácticas o las malas prácticas continúan. Bueno, precisamente los protocolos que conducen prácticas que hemos usado en el proyecto de oralidad mostraron cómo a través de una conducción de las conductas podíamos cambiar la cultura de la litigación, que era típicamente escrituraria, donde si bien teníamos audiencia preliminar, los abogados no iban preparados a la audiencia, y a partir de los protocolos que le insistían con que tenían que ir a la audiencia preparados, por ponerles un ejemplo, empezar a cambiar las cosas, se hicieron carne de esto de la colaboración debida, de que hasta incluso los escritos postulatorios tenían que estar pensados en las audiencias, porque se iba a mostrar la eficacia de esos escritos en la audiencia, porque iban a tener que explicar para qué ofrecieron cada prueba. Por eso los protocolos son muy importantes, tenían que ver con este proyecto, y es importante que también lo tengamos en cuenta para los hábitos y las conductas que hay que cambiar y los comportamientos que hay que cambiar en la litigación de familia. La gestión y la tecnología era algo importante y central, y también la implementación estratégica, porque se puso en marcha con un previo estudio estadístico, que esto es fundamental, porque las estadísticas demuestran que es posible. Por lo menos en lo civil demostraron que era posible. En la justicia de familia, la oralidad se tiene que cumplir igual, porque es un mandato del Código Civil y Comercial. Lo que no está medido, cómo pueden esos jueces soportar la cantidad de audiencias que supuestamente tienen que tomar sin la asistencia del Estado para que las tomen, en cuanto a la tecnología y todo lo que venimos hablando. Entonces, esto de la implementación estratégica es bueno hablarlo, porque por más de que no se hable, el déficit está. Entonces, mejor hablemoslo para tratar de solucionarlo, porque también esta implementación requiere de estadísticas, de controles, de seguimiento, de encuesta, porque nada mejor que los controles para ver los defectos, para realizar los ajustes que sean necesarios en estos programas. Siempre es necesario realizar ajustes de capacitaciones, de prácticas, y bueno, si no tenemos controles, como todo en el país, en la República, sin controles las cosas no funcionan bien. Y estas son las ventajas que demostró la oralidad efectiva, que también las tenemos que tener en cuenta para ver las implicancias de tener un plan estratégico para llevar la oralidad real, la oralidad como metodología de trabajo a familia. Procesos que se gestionan desde su origen, la oralidad no se improvisa, aumenta la conciliación. Bueno, en esto de la conciliación, que también es un propósito de los procesos de familia, tenemos que reconocer que los abogados ni los jueces tenemos conocimientos específicos de negociación y destrezas específicas para conciliar. Entonces, una cosa es que el código lo diga y otra cosa que haya políticas de Estado asignadas a mejorar esa idoneidad que necesitamos para cumplir el propósito de la conciliación, que como podemos ya concluir, no es un fin anormal del proceso, ya tendríamos que sacarle ese título. Es un fin buscado de los procesos y con mayor razón en los procesos de familia. Por eso es bueno que lo pongamos como una política pública también y que asignemos controles de las tasas de conciliación para asignar capacitaciones que sean necesarias cuando los jueces no tienen las destrezas necesarias. Porque conjuga todos los principios que son afines a la oralidad, de mediación, concentración, selectividad, transparencia. Bueno, mejora la calidad de la prueba, corta la duración del litigio, reduce el injusto, permite el trabajo colaborativo de jueces y abogados y legitima la justicia. Tener un plan, trazarnos objetivos, nos permite alcanzar resultados. Y sobre todo, y esto es algo de lo que no se habla mucho, pero quiero destacarlo, la previsibilidad de lo que puede durar un litigio. La calendarización del litigio, del oral, con gestión, permite saber más o menos cuánto va a durar un proceso, cosa que de otra manera es imposible de asegurar. Hoy un proceso llevado en términos de gestión en mi provincia puede llegar a durar
un año y unos meses, puede durar menos, puede durar en 2 instancias un año, puede durar incluso hasta llegar al superior tribunal un poco más de un año. Por supuesto, esto en los que son con buenos tiempos. He hablado con colegas de otra provincia, también la oralidad, por ejemplo, en Mendoza, tiene también tiempos de los que les menciono que podemos contratar acá. Otros procesos tienen una duración mayor porque también en los procesos de familia tienen sus propios tiempos. Hay procesos de familia que por más que tengamos demarcados los tiempos por el código, como puede ser un proceso de adopción, puede llevarnos más tiempo corroborar el interés superior del niño, o la relación de adoptabilidad. No es algo, digamos, violatorio de la convención que nos lleve más allá de lo estrictamente marcado por el código. Lo que sí es violatorio de la convención y particularmente el plazo razonable asignado al interés del niño, es que no tengamos ningún tiempo. O sea, que el proceso de la familia puede ir sine die, como fue en Fornerón, 12 años, y que no tenga esa sombra de Fornerón marcándonos la nuca acá, de que nos puede pasar lo mismo, y que no tengamos las riendas del proceso, y que no somos nosotros los que requerimos que nueva vista al Ministerio Público y que requerimos, bueno, vuelva al órgano administrativo para que informe y que intimemos si no informó. Esas riendas, ese dominio de los tiempos del proceso es lo fundamental. Y eso es lo que permite la gestión del proceso. Pero bueno, esto de la previsibilidad, de crear mayores marcos de certeza y seguridad, son propios de la oralidad. Implicancias en el ámbito local de la manda de oralidad del Código Civil y Comercial. Si ustedes me si se escucha bien, no vaya a ser que esté hablando y no sea un desastre, que no se escucha nada. Alguien de los que está en la facultad. Sí, está bien, doctora. Bueno, bárbaro, perfecto. Bueno, las implicancias en el ámbito local han sido, todavía no hay tantas leyes especiales en relación al proceso de familia que marcó el Código Civil y Comercial, pero no por ello, obviamente, lo procesal del Código de Fondo se deja de cumplir, porque como sabemos es directamente operativo. Pero tenemos algunas novedades para comentar, todas ellas dominadas por impronta de la oralidad. Primero, el Código Procesal de Familia Modelo, ¿no? Que marcó una tendencia también que muchas provincias siguieron y muchos proyectos. Hay proyectos que están en las legislaturas con esa impronta, que como sabemos es un código modelo que nada menos diseñaron Mabel de los Santos, Ángeles Valero de Burundarena, Marisa Herrera, y con el madrinazgo de la admirada Aida Kemalmacher de Carlucci. Base para la reforma procesal de familia, en la que estuvo mucha gente valiosa y amiga también, como Patricia Bermejo, Silvia Guanon, Victoria Famá, y varias amigas del derecho de familia, donde también trazaron las pautas que debe tener un proceso de familia, y siempre la estructura está dada por debates orales. Después, en las provincias se han sancionado algunas leyes o códigos especiales, como ha sido en Mendoza, en Chaco, en Río Negro y en mi provincia, Entre Ríos, siempre con la impronta de la oralidad. La ley procesal de familia de mi provincia es esta, la 10.668, no es, digamos, una perfección. A mí hay varias cositas que no me gustan, pero podemos decir que tiene muchas ventajas y las estamos maximizando. Ya tiene un tiempo desde su sanción, sancionó el año pasado a principios de año, o sea que el tiempo de funcionamiento y del derecho vivo nos ha permitido ver sus ventajas y maximizarlas, por supuesto, y podemos decir que termina siendo provechoso que se acentúe lo que son las directrices que marca el Código Civil y Comercial. Por supuesto que hay cuestiones que me gustaría mejorar, como por ejemplo que no es necesario para mí, muchas colegas sí, proclamar una cierta autonomía del derecho procesal de familia, porque los vasos comunicantes con el derecho procesal civil y con una parte común, con una parte general común, permite una mayor riqueza y dinamismo del derecho procesal de familia. Por eso
Yo soy de la idea de, por ejemplo, que el Código General del Proceso del anteproyecto de Chubut tiene esa idea de que una parte general común y una parte especial para los procesos de familia sería suficiente y más rico que hacer un cuerpo regulatorio autónomo. Digamos que la falencia o el defecto se nota en ley en que tiene los principios, tiene competencia, tiene algunas cuestiones propias como los sujetos, y luego repite cuestiones innecesarias del Código Procesal Civil y Comercial, como es los recursos. Los recursos, si vamos a regularlos, tendríamos que regularlos de modo acorde a la oralidad, y sin embargo repitió lo que es el Código Civil y Comercial, y allí la inconsistencia. Yo creo que hay que regular para lo procesal de familia lo que hace a la especialidad, la intensificación de los principios procesales que conocemos, algunas cuestiones de competencia que son típicas, cuestiones del centro de vida, por ejemplo, cuestiones de funcionamiento de la justicia de protección y acompañamiento, pero no regular cuestiones como la recusación o excusación, cuestiones de competencias más generales. Hay que regular un proceso oral que sirva para procesar de familia, para lo laboral, para lo civil, y luego establecer las especificidades. Eso de Chubut me parece muy bueno, ya les digo, aunque no es perfecto, pero es para atender ese modelo. También en mi provincia, incluso antes que se sancionara la 10.668, el Superior Tribunal aprobó reglas prácticas para la implementación de la oralidad en el fuero de familia, que tiene cuestiones particulares del fuero que hacen principalmente a la reserva y confidencialidad de las audiencias, pero también remite a la guía o al reglamento de gestión de prueba del proceso civil, que es el más meticuloso, que es aquel que conduce el cambio de prácticas y el cambio cultural que se impulsó a través del proyecto Oralidad Efectiva. También tenemos un protocolo de buenas prácticas para la escucha de niños, niñas y adolescentes. Sin duda, es este instrumento que tuvo mucho que ver el amigo Fito Jauregui, muchos lo deben conocer porque es un profesor de familia que escribe mucho también y ha contribuido mucho con nuestra disciplina. Es un instrumento que favorece y facilita la escucha del niño, que como sabemos no es un acto procesal más, y que para tomarlo en mente tenemos que tomar recaudos, que este protocolo lo enuncia muy bien y facilita y hace más provechosa esa audiencia tan especial de la que vamos a hablar también. Esto de la sentencia oral que les anunciaba es muy importante para los procesos de familia, más allá de que también lo estamos promocionando y escribiendo para que se use en otros fueros. Permite y pone en su máxima expresión los principios de concentración, celeridad y descongestión del despacho. No es necesario regularla expresamente. En la ley nuestra, la Ley Procesal de Familia, está regulada para los incidentes y para algunos procesos especiales. Pero fíjense que la forma de la sentencia escrita no es una condición de validez de la sentencia en nuestro país. Por ejemplo, en México sí lo es, pero no en nuestro país. Por lo tanto, como forma, si hace a la tutela judicial efectiva, ningún problema habría en que la sentencia se dicte oralmente. El soporte de esa sentencia es el audiovisual necesariamente, y la parte resolutiva debería constar en el acta resumida que tenemos la práctica quienes trabajamos en oralidad. Sabemos que el soporte de la audiencia es audiovisual y queda como registro un acta resumida con apenas las cuestiones que pasaron, los hitos de la audiencia. En este caso, lo que tiene que quedar es la parte resolutiva porque hace la ejecutoriedad de la decisión. La revisión por parte de la Cámara, los agravios deberán fundarse con la grabación del contenido del acto al cual tendrán que disponer las partes para poder realizar sus memoriales. La audiencia, la sentencia dictada en audiencia permite concretar lo del el mandato del lenguaje claro. Es la mejor forma de concretarlo porque el juez se autoexige de ser claro ante las partes.
Eso no quiere decir de que no vamos a ser rigurosos en nuestros argumentos jurídicos, pero sí vamos a hacer un esfuerzo por decirlos de modo menos rebuscado, como solemos hacer en nuestra sentencia, y todos los defectos que ya sabemos que tiene nuestro lenguaje jurídico. Motivar es motivar, no quiere decir que una sentencia oral pueda ser no motivada, como dice el Tarufo, no. La sentencia oral tiene que tener el tamiz de los fundamentos de hecho y fundamentos jurídicos que hacen al sostenimiento de la decisión, y también va a ser valorado en la revisión que haga la Cámara de Apelaciones. Por lo tanto, no está eximida ya de esa exigencia, pero sí los fundamentos van a ser más precisos, y eso es también la precisión es una ventaja de la sentencia oral. Por supuesto que no tiene que improvisarse, el juez tiene que ir ya con el caso estudiado. Bueno, pero permite ser más concreto en la argumentación y también le da la publicidad de la audiencia, porque el juez dicta su sentencia mirando a las partes, dando sus fundamentos ante las partes, y las partes que se van a quedar notificadas del acto a la misma audiencia van a poder zanjar sus dudas en la audiencia. Y muy posiblemente, si los convence, no van a apelar y no van a tener el testimonio de lo que se decidió a través del abogado, sino ellos mismos a través de una versión del propio juez que le va a mostrar también su esfuerzo por arribar a una sentencia justa y la merituación que hizo de la posición de las partes. Por otro lado, si las partes estuvieron presentes, que es lo debido, la asistencia de las partes a las audiencias, es un presupuesto también necesario para que la oralidad legitime a la justicia que las partes estén en las audiencias. Si las partes estuvieron y presenciaron la prueba y además escuchan al juez dictar la sentencia, muy probablemente van a quedar mucho más satisfechos que si no estuvieron en la prueba y se enteran de lo que se decidió por lo que les cuente el abogado. La ausencia de rigor lógico jurídico no es propio de las sentencias orales. También existen las sentencias escritas, así que esa no es una razón, digamos, para no apostar por esta posibilidad. Las dificultades prácticas del juez se asumen. Para esto es bueno que tomemos en cuenta una ruta metodológica, porque toda la oralidad tiene su metodología de la preparación de la audiencia que derive en una sentencia oral o en la posibilidad de una sentencia oral, porque el juez no tiene que autoimponerse la sentencia oral, sino dictar la sentencia oral en la medida que tenga lo necesario, el que haya formado su juicio y que tenga una decisión ya tomada para dictarla fundadamente. Entonces, para eso tiene que tener una ruta metodológica, para eso tiene que conocer el caso de primera mano, tiene que haber preparado la audiencia, si es a través de dos audiencias, la audiencia preliminar de modo debido y con fichas de trabajo, ya tener lista para preparar la audiencia de vista de causa y ahí poder dictar su sentencia. O sea, nada en la oralidad se improvisa, sino que es un trabajo metodológico que puede terminar en una sentencia oral, como no. ¿Por qué? Porque la calidad del proceso es lo que se busca y cuanto más de la sentencia. Por lo tanto, si el juez no está preparado para dictar la sentencia oral, obviamente no la tiene que dictar. Pero sí tiene que dictarla en el caso que tenga todos los elementos necesarios, porque nada mejor que poner fin a la audiencia con el dictado de la sentencia y que el conflicto se termine con una sentencia justa y aceptada por las partes. Los recursos necesariamente van a tener que acomodarse a la oralidad. Hoy no hay un sistema recursivo en este país que esté ajustado a la oralidad. El anteproyecto de Chubut tiene innovaciones en este sentido, pero luego en el ámbito de las reformas, los proyectos de reforma conocidos de Provincia de Buenos Aires, el ámbito nacional, incluso el sistema recursivo que generó la Ley Especial de mi país, de mi provincia, no tienen un sistema recursivo afín a la oralidad. Empezando porque ya no tiene sentido hablar de recurso en relación y libremente en temas de familia. ¿A ustedes se les ocurre que la Cámara puede quedar atada en un recurso en relación si es necesario producir pruebas o atender hechos nuevos, por ejemplo? El sistema recursivo se ve desbordado por lo que es el procesal actual y las mandas convencionales y las mandas del propio Código Civil y Comercial.
Por lo tanto, es bueno repensar el sistema recursivo en función del nuevo proceso de familia, de los nuevos valores imperantes, y acomodar también el proceso recursivo a la oralidad, por la no interrupción del proceso, porque los jueces tienen que tener otra mediación, otros tiempos para decidir, no pueden ser los mismos tiempos que tenemos hoy previstos en el Código Procesal Nacional. Por ejemplo, si le requerimos al juez de primera instancia que tome las audiencias, que saque la sentencia enseguida, los tiempos de la Cámara deben ser otros. Pero también tiene que tener un principio de oralidad, o sea, también tiene que tener una impronta de mediación en aquellos casos que son necesarias. Por supuesto que la videofilmación le permite una forma de mediación atenuada, pero tiene que tener la ductilidad en aquellos casos que es necesario llamar a una audiencia para tomarla, y para tomarla en las condiciones que son exigibles para la oralidad. Los incidentes, por otro lado, también tienen que ser orales. No podemos tener procesos por audiencia y a la vez tener procesos incidentes como trámites subsidiarios de aumento de cuota alimentaria, por ejemplo, donde el juez no aparezca en el proceso y siga siendo, a pesar de lo que dice el código, que debe tramitar en una sola audiencia, etcétera, que sigan siendo audiencias testimoniales dispersas, o que no haya una merituación del juez en audiencia de la prueba que se tiene que producir. Los incidentes tienen que tener la misma impronta que el proceso por audiencia, pero además, eso como proceso subsidiario, ¿no? Como proceso derivado, por ejemplo, de la ausencia de convenio en los divorcios, pero dentro del proceso de conocimiento, los incidentes deberían tender a desaparecer, porque la oralidad que lleva el proceso con gestión tiende a limpiar, por ejemplo, de incidentes de nulidad del proceso. Con el principio de saneamiento logra eso, y los procesos son más limpios y se llevan y transcurren y se solucionan los conflictos que se van suscitando en audiencia. Bueno, y de todo lo que vengo hablando, que es, digamos, cómo se vive en algunos lados, cómo debería ser, hay algo que también interfirió en la oralidad en general y en la oralidad que están llevando a cabo los jueces de familia, de una u otra forma, proceso especial, con videofilmación, con políticas públicas, sin políticas públicas, a todos, pero no solamente en este país, como un fenómeno inédito, a todo el mundo. Una cosa increíble que pasó en esta época que vivimos, que nos va a quedar marcada. Los tribunales de justicia se cerraron en Gualeguaychú, en Buenos Aires, en Rusia, en Estados Unidos, en todos lados. Un fenómeno inédito que atravesó nuestra vida y que nos dejó perplejo ante una duda de si éramos o no éramos un servicio esencial, la justicia. Es un fenómeno inédito que también ha traído repercusiones con un aceleramiento de una modernización que esperamos tener dentro de unos años, pero que nos ha invadido, nos ha impuesto una adaptación a los cambios, pero esto ha impactado muy fuertemente en la oralidad con inmediación, porque precisamente la inmediación indicaba en el concepto tradicional presencialidad. Estábamos hablando de audiencias, en el concepto que yo venía hablando, de salas de audiencia, donde el juez interactuaba con las partes, escuchaba al niño en modo directo, presencial, se sentaba, cambiaba las sillas para que el niño estuviera más cómodo, o el adolescente, cambiaba la organización de su despacho, y resulta que ahora, con esta impronta, todo eso no se pudo hacer. Para empezar a funcionar hubo que repensar rápidamente. Bueno, muchos impactos ocasionaron el fenómeno del COVID, el cierre de la justicia, la necesidad de abrir con una nueva forma de trabajo. La presencialidad pasó a ser un problema. Antes era una virtud la inmediación, que la veíamos como presencial, y resulta que pasó a ser un problema, en particular en el foro de familia. Una de las cuestiones, yo trabajo también en la comisión de asesoramiento y seguimiento de notificaciones electrónicas y expediente digital. Entonces tuvimos que acelerar todo el plan de trabajo para poner en marcha el expediente digital en abril,
Y uno de los problemas que teníamos de cuestiones accesorias a que se pueda abrir tribunales era la presencia que había en los juzgados de familia. Los juzgados de familia tienen pasillos rebalsados de personas que van a preguntar por su trámite, van ellos, no van los abogados. En los juicios no solamente de violencia por una autorización, también en los juicios de alimentos. Tienen mucha afluencia por lo que es la actuación propiamente del juzgado o por los equipos interdisciplinarios, pero son juzgados desbordados de personas. Y resulta que eso también había que modificarlo y acostumbrarlos a que llamaran, a que tuvieran un teléfono para preguntar por WhatsApp, a ver de qué oficina más cercana nos podíamos valer para que no entren todos a los pasillos de los juzgados de familia, porque la circulación y la presencia de muchas personas no era posible. Será pensar muchas cosas juntas, porque la presencialidad pasó a ser un problema, algo inédito. Y con esto, en poco tiempo, en mi provincia y en muchos lados, algunas más lento, otras más rápido, retomamos el servicio, pero con muchos cambios que impactaron especialmente en la justicia de familia. La aceleración de la digitalización, la presentación de los escritos electrónicos, tiene una aceleración también de lo que es el mecanismo de los expedientes. Lo mismo que un abogado tenga que llevar su escrito a la mañana siguiente, que lo pueda presentar cuando vio la providencia y vio lo que le sacaron a la mañana y al mediodía ya lo presenta a la noche. Se ha producido un cambio de relación juzgado-abogado. Ya hay un diálogo que hace también a la intensificación del trabajo de los organismos, porque es más acelerado, es más rápido, es más ágil. Las respuestas, digamos que el diálogo también es más efectivo porque va más al punto, pero también produce una exigencia mental a veces. Yo hablaba con una jueza civil, amiga nacional, de la Justicia Nacional de Buenos Aires, y me decía de la presión que es estar viendo todo el tiempo la carpeta de entrada de escritos en el ámbito nacional. Nosotros lo vemos, yo controlo la carpeta de la Cámara, pero no vas a comparar lo que es la carpeta de un juzgado civil nacional. Eso, trabajando remotamente, es un estrés adicional, porque a su vez hemos tenido que organizar flujos de trabajo con sistemas que no estaban preparados para el expediente digital. Estaban preparados los sistemas de gestión, en el mejor de los casos los que teníamos, ¿no?, para el trabajo presencial, porque nuestro trabajo era esencialmente presencial. Y esta es una de las cosas que marca Ceja en su reporte de lo que pasaba en el COVID, que ahí lo menciono, reporte Ceja mayo del 2020, donde decía que la mayoría de los problemas, más allá de los avances que cada uno tenía y lo que decía que tenía, porque también del dicho al hecho hay trecho, era la organización netamente presencial que teníamos. Entonces es muy lindo decir, ahora tienen trabajo para hacer trabajo remoto, pero ¿cómo organizo ese trabajo remoto basado en el expediente papel? Nosotros no tenemos un administrador como tienen en Chile, ingenieros que nos pueden decir ahora el flujo de trabajo lo van a administrar de tal manera. Eso es en todo el país, qué sé yo, tal vez Chubut, que tiene una mejor organización, Mendoza, que tienen administradores, les puede resultar más fácil y de hecho ellos ya tienen otro funcionamiento de la oficina, pero el resto del país es muy difícil dar vuelta a la página y decir, bueno, ahora somos como en California y trabajamos home office y todo bien. No, o sea, nos costó, pero a pesar de todo estamos saliendo adelante con ese trabajo en digital y el trabajo remoto. Y también en esto normalizamos la videoconferencia, cuestión que también es para destacar, porque la videoconferencia, si bien venía siendo usada en algunas provincias, nosotros habíamos hecho un reglamento que el Superior Tribunal aprobó de videoconferencia el año pasado y se habían celebrado muchas audiencias por videoconferencia, incluso audiencias preliminares o de testigos o con peritos en otro país, cosa que facilita mucho y abarata los costos, con pactos procesales de las partes, aceptando sin necesidad de recurrir a Cancillería, ni ninguno de esos trámites tan engorrosos y caros, que se hicieron a través de videoconferencia. Pero una cosa es tomarlo como un método excepcional, y otra cosa es normalizarlo y decir que es el método preferido
que debe hacerse por videoconferencia porque es la manera de garantizar que el acto se realice. Y en este momento llegamos a ese punto. Hoy, por ejemplo, nos notificaron de una resolución de mi superior tribunal donde en las ciudades que estamos, que retrocedimos en fase, ya no sabemos si es fase 1 o 3 porque es una mezcla, pero nos dicen que sugieren que los jueces ya convoquen directamente audiencia por videoconferencia y no presencial, porque es la manera de asegurar que el acto se realice. Si no, de otra manera estamos sujetos a las suspensiones y todos sabemos el engorro y el exceso de trabajo que provocan las suspensiones, porque hay toda una organización logística de la audiencia, todo un trabajo preaudiencia que hace a la eficacia del acto, que si lo tenemos que volver a hacer es un fracaso y un desgaste necesario, además de dilatar el proceso más de lo debido. Por otra parte, también como novedad y también como una ventaja que es muy importante para la justicia de familia, se empezaron a usar plataformas para los oficios y las comunicaciones a terceros. No podemos llevar un proceso oral en este contexto en buenos términos si cuando vamos a hacer la audiencia de prueba no tenemos toda la prueba porque no pudimos diligenciar el oficio. El miedo a la caducidad de la prueba es insoslayable, por más que los jueces deban ser más flexibles. Me imagino que es, y porque lo he hablado con abogados en las capacitaciones, eso, el estrés que pasa el abogado cuando no puede diligenciar por más empeño y diligencia que le ponga los oficios, porque no hay manera de llevarlos a otra ciudad o porque no les responden en el correo electrónico que tenían para poder hacerlo electrónicamente, es un problema. Por lo tanto, el uso de plataformas, que el propio Poder Judicial genere una solución a través de convenios para notificar las comunicaciones a terceros y que se contesten desde allí, ya vamos a ver la forma SEOX, una idea, es una ventaja comparativa. Pero indudablemente es algo que tenemos que mejorar. Esto nos anticipó el tema. Esto nos aceleró, hay un aceleramiento de estos temas, pero es algo que lo tenemos que desarrollar y garantizar en todo el país, porque es la forma de permitir que los procesos avancen, porque la prueba informativa sigue siendo una prueba importante en los procesos, como sabemos. Y en esta era no puede ser que vayan en Zulki y en papel y lleno de sellos los oficios de un lado para el otro. Tenemos que digitalizar también esa prueba. Bueno, este tiempo, además, incrementó la gestión del caso y los acuerdos procesales. No hay manera que los jueces de la oralidad trabajen si no es a través de la gestión del caso, del llamado a los abogados para ponerse de acuerdo y consensuar que se pueda hacer por videoconferencia, por ejemplo, si puede la parte ir al estudio jurídico o si se puede de alguna manera solucionar. Todos los jueces que están siendo efectivos para poder llevar adelante estos procesos los están gestionando personalmente o con un equipo de trabajo que los asiste para que las audiencias se realicen. Y en esto los acuerdos procesales son fundamentales. Cuando yo les digo que hemos podido realizar audiencias a través de personas declarando en Alemania o España, tiene que ver con esa colaboración de los abogados que no ponen obstáculos y aceptan que las audiencias se celebren de esa manera y no imponen rigorismos formales a la hora de decir que no es la manera y empezaríamos con incidentes, que también nos llevaría a discusiones incidentales, ¿no? Nos llevaría también a valorar la colaboración de esa parte que se niega a realizar, cuál es realmente el perjuicio que podría tener de vehiculizar una audiencia en una jurisdicción tan distante, si lo que se quiere es, por ejemplo, llevar a cabo una audiencia preliminar de esa manera. Por lo tanto, confluyen muchas cuestiones. Pero lo cierto es que el incremento de la gestión y de los acuerdos procesales ha sido, digamos, un fenómeno que ha surgido con motivo de la pandemia. Era un fin buscado, porque como vengo hablando, era un fin buscado que se venía hablando y muchos jueces lo practicaron. Pero con la pandemia no quedó otra que llevarlo a cabo. El problema de la notificación para la oralidad también se ha incrementado con la pandemia porque, como todo, necesitamos avanzar con notificaciones en el traslado de la demanda, fundamentalmente porque las jurisdicciones que tenemos notificaciones electrónicas nos ha permitido reducir notablemente el problema.
yo pongo el ejemplo de un reglamento que hicimos para el reglamento 1, pero miren el texto, el nombre que tiene tan atípico en el contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque nada es tan prolijo en este contexto, porque todos tuvimos que salir con herramientas que por ahí no estaban del todo preparadas, que tienen que acomodarse a lo que era para lo presencial y ahora es para esta manera. Bueno, entonces para que se supieran disculpar lo que no era propiamente electrónico, por eso le pusimos en el contexto de pandemia. Bueno, en el contexto de pandemia que previmos en el proyecto que aprobó el Superior Tribunal, unas disposiciones especiales para dar marco a todo esto que se ha visto el auge de notificaciones flexibles para garantizar que los procesos de familia avancen. Hemos visto notificaciones por WhatsApp, notificaciones por correo electrónico. Bueno, han habido casos en todo el país. Y bueno, nosotros les dimos un marco a los jueces para que pudieran hacerlo. Primero, incentivando que las partes en la mediación pacten que el domicilio electrónico sea en el que se pueda correr traslado de la demanda. Eso es muy importante porque el desgaste de realizar otra notificación, por ejemplo, en extraña jurisdicción, en domicilio real para correr traslado de la demanda, cuando ya se ha celebrado la mediación, es terrible e innecesario. ¿Cómo no se va a asignar efectos en la mediación cuando es una condición necesaria para ingresar a la jurisdicción? Bueno, no lo podemos hacer sin un cambio legislativo, pero sin embargo podemos incentivar a las partes para que realicen estos pactos procesales y se simplifique la notificación de la demanda a través de la notificación electrónica. Por otro lado, se le dio marco a los jueces para que también morigeren los recaudos formales que hacen al traslado de la demanda a razón de la pandemia, dándole un marco, ¿no? Permitiéndole que puedan adoptar medidas que permitan conjugar resguardos sanitarios, ¿no? Hay muchos jueces que se quedaron sin oficiales de justicia, por ejemplo, o que se los expone a ir a lugares con una alta, con una población con alta tasa de COVID. Entonces, conjugar resguardos sanitarios con el eficaz cumplimiento del acto y el aseguramiento de las garantías del notificado. De modo que los jueces pueden buscarle la vuelta para notificar siempre y cuando no se viole la garantía de defensa del demandado. Entonces, han surgido distintas maneras, no solamente llevar en sobre, no exigirle la firma al notificado, también hay, yo cito un ejemplo de una jueza de Villaguay que no tenía oficiales de justicia y la gran parte de su juzgado está eximido de trabajar, entonces ella misma asumió el trabajo de notificar personalmente y para eso se ha tomado el trabajo de llamar personalmente a los demandados y pedirles que acepten ser notificados por correo electrónico, por WhatsApp, y de esa manera ha podido salir en la peor parte de la cuarentena, con su propio trabajo y sin poner en riesgo el derecho de defensa del demandado. Audiencias, todas las provincias, esta es de mi provincia, o sea, el estímulo al uso de la tecnología. Para eso en todas las provincias han surgido normativas, voy a pasarlo rápido, provincia de Buenos Aires, donde expresamente contempla la posibilidad de a través de videoconferencia que también intervengan niños, niñas, adolescentes o personas con restricción a la capacidad, en cuyo caso se puede pedir previamente el dictamen del Ministerio Público o del equipo interdisciplinario. Hay una medida, a mi criterio, regresiva de parte de la Corte Suprema, que en principio pareciera, porque no lo distingue, aplicable también a familia, que permite la no celebración de audiencias, cosa que en aquellos casos que está mandada por el Código. Yo creo que esto es regresivo porque la audiencia garantiza la tutela judicial efectiva, la calidad del proceso, es un recaudo del Código Procesal Civil y Comercial, hace a la oralidad que manda el Código Civil y Comercial, y la exhibición de tomar audiencia es regresiva porque va en contra de todas esas disposiciones. Por lo tanto, creo que lo que tienen que hacer los poderes judiciales es garantizar que las audiencias se hagan, dotando a los tribunales de los mecanismos necesarios y los incentivos necesarios para que las audiencias se celebren con la tecnología que tienen que tener, con la inteligencia en el manejo de los recursos públicos que tenemos que tener
porque ustedes saben que no podemos tener, como decía mi amigo, una visión ingenua, y por ejemplo, una de las cuestiones que estábamos hablando hoy con jueces de acá de Gualeguaychú, a la posición que sacó el Superior Tribunal, también los jueces tenemos que hacer un uso racional de la conectividad. Hay problemas que son minúsculos en la realidad y en esta forma de realidad en pandemia, pero ¿qué hace la importancia de la calidad del acto? Si todos los jueces fijamos audiencia a la misma hora, la banda no nos da abasto, porque no tenemos recursos ilimitados tampoco de conectividad. Entonces necesitamos organizar la superposición de audiencias y para que se puedan tomar las videoconferencias y que las audiencias no se suspendan. Pero todo eso son problemas nuevos que requieren diseños estratégicos, estar pendientes, diagnosticar cuáles son los problemas que surgen en la videoconferencia. Porque hay jueces que dicen, no, la videoconferencia no me sirve porque no tengo un trato directo, porque hay ruido, porque no lo veo, porque la luz, porque no me anduvo bien, no sé qué cosa. Y lo que hay que hacer es diagnosticar por qué la videoconferencia, esa con el video, resultó de baja calidad, estableciendo si el problema de banda era nuestro, si era de ellos, por qué había ruidos, cuál era la disposición que había en la audiencia para que no se veía la cara, como he visto algunos videos donde no se veía la cara de la parte que estaba hablando. Entonces, esto ha surgido en este tiempo, en todo el mundo. Hace poco uno de la Corte de Alberta que me encantó, que tiene disposiciones dirigidas a los ciudadanos de cómo comportarse en una videoconferencia, disposiciones expresas de cómo se hace la calidad, lo de las pruebas previas, que es alguna de las cosas que estoy apuntando acá, lo que la pandemia nos dejó, esto de poder saber más de cómo hacer audiencias a través de videoconferencia que sean de calidad y que ya no sea un recurso ni subsidiario ni alternativo, sino necesario. Y como es necesario, tenemos que dotarlo de las condiciones de calidad para que el juez interactúe como lo hace en la audiencia presencial, que se puede hacer en la medida que sea de calidad, que también pueda arribar a acuerdos, que se logre la contradicción y el derecho de defensa que se tiene que asegurar, que estén reunidos los presupuestos necesarios de conectividad, que hayan pruebas previas, y para eso que haya pruebas previas hay que dar directivas claras de qué es lo que se tiene que probar. Hay recursos como este que yo apunto acá del FAS, que todos los que dan clase lo deben tener puesto, yo lo tengo puesto para ver cómo está mi banda, y sabemos que si no tiene determinado nivel, no podemos dar clase. Bueno, eso también lo tenemos que tener controlado en el Estado, porque ese es nuestro funcionamiento. Entonces, si antes había oficiales de justicia que ahora quedaron recursos que se han reasignado, hemos visto cómo trabajamos en la oralidad en la pandemia reasignando recursos, ahora tenemos que dar recursos para que establezcan esa prueba previa, que no necesariamente tiene que ser de técnicos, porque no necesita ser un informático para hacer esa prueba previa, que vea el recaudo de conectividad, que vea los ruidos, que le aconseje tener un micrófono, que controle el sonido, el ambiente, la ventana que tiene atrás que no permite ver la cara. Bueno, esas son cosas que la pandemia nos enseñó o nos dejó. También la posibilidad de llegar a acuerdos. Un tema que lo debatimos mucho porque ustedes saben que en transacción, en el Código Civil y Comercial, exige el formato escrito. Bueno, resulta que esto es para la transacción, pero los acuerdos judiciales tranquilamente se pueden llegar a acuerdos en la videoconferencia. Pero es un tema que teníamos que hablar porque nos planteó la duda si podíamos celebrar y homologar acuerdos sin la presencia de las partes, sino a través de una intervención remota. En el protocolo nuestro pusimos que expresamente se puede celebrar y que el juez tiene que anunciar a viva voz, ¿no?, el contenido del acuerdo alcanzado y luego pasarlo a la acta escrita que, por supuesto, va a quedar en el sistema de gestión para disposición de las partes. Hay algunos sistemas que he visto que trabajan en línea también con nosotros tenemos un sistema de gestión distinto, pero hay algunos organismos que trabajan en Drive para que los abogados puedan ir viendo cómo se va funcionando, cómo va redactándose el acta, en definitiva, siempre con creatividad y con nuevos recursos que los usamos para otras cosas, pero lo podemos sumar a nuestro trabajo, podemos ir haciendo a la eficacia y dar más cosas de esto de la videoconferencia que antes nos daba un poco de miedito y ahora terminó siendo un recurso necesario para llevar adelante
no solamente la oralidad, para llevar adelante todos los procesos que requieren de audiencias. Esto, y veo esto de tener pantalla completa que no me permite verla ahora, veo que se me está acabando el tiempo y me queda un montón de temas para hablar. Yo quería que ustedes pudieran interactuar y no lo he hecho, no lo he permitido, perdónenme. Es un proceso que me gustaría comentárselo, que es nuevo, que era el que les anunciaba, de España, que se instauró por decreto, por el tiempo de pandemia, pero forma parte del paquete de leyes del plan de choque, y comprende 3 tipos de procesos que se suponen que debieron incrementarse con motivo del aislamiento, que es el restablecimiento del equilibrio del régimen de visita, la revisión de medidas definitivas sobre carga del matrimonio, pensiones económicas, alimentos, y el establecimiento o revisión de la obligación de prestar alimentos. Bueno, 3 cuestiones que se suponían que iban a ser las que más iban a aparecer en la justicia civil con competencia en familia. El procedimiento es muy sencillo, tiene, si bien la demanda es escrita, se corre traslado de la demanda y se contesta la demanda en audiencia. La base es la del proceso verbal. El juez puede dictar sentencia al finalizar la audiencia, donde se produce la prueba. Las partes tienen que dar la prueba 5 días antes de la audiencia y llevar a la prueba a la audiencia para que, si el juez la admite, producirla. El juez puede dictar sentencia a la audiencia o hacerlo, si no, dentro de los 3 días. Fíjense que este proceso está previsto, si no sale por ley, que dure hasta 3 meses posterior a que cese el estado de alarma, como le pusieron los españoles. Por lo tanto, es de esperar, con el recrudecimiento del COVID, que se prorrogue, ¿no? Porque hemos visto por los noticieros cómo viene empeorando la situación. No voy a tener tiempo de hablar del DEOS, que quería darle una noción ya de lo que la pandemia nos dejó. Vengo hablando, es importante, voy a destacar en la modalidad de las oficinas judiciales diferente, que es muy importante empezar a hablar, porque eso de la flexibilidad que se ha tenido para hacer la atención del ciudadano, con tribunales de puertas cerradas, con la no presencialidad de los abogados, nos ha obligado en muchas jurisdicciones a organizarnos de modo diferente para atender a los abogados. Por ahí se han organizado mesas de entrada única entre organismos del fuero, que es un embrión, en alguna medida, un anticipo de lo que puede ser el funcionamiento. Yo quiero, en esto llegamos a un punto que era un punto fuerte de mi exposición, que era la escucha de niños, niñas, adolescentes, que, como vengo hablando, en la oralidad nada se improvisa, y mucho menos se puede improvisar la escucha del niño, ni puede ser un acto, digamos, ordinario, que no se prepare, que no se tenga una metodología, porque como expresión máxima de la oralidad y como de máxima importancia, donde la actuación y la tutela debe verse reforzada, bueno, en eso está. Ahí estoy compartiendo pantalla sin querer. Bueno, está la escucha de niños, niñas, adolescentes, a la cual, ¿ven eso? Porque algo se está comportando raro en mi computadora. No, bueno. A lo que voy es que, así como vengo diciendo que la oralidad nada se improvisa y que la oralidad requiere metodología, ¿cuánto más necesitamos metodología de trabajo para la escucha de niños, niñas, adolescentes como acto trascendental que tiene previsto el proceso civil y también otros procesos que involucren el interés de niños, niñas, adolescentes? Esto nos requiere muchos planteos en cuanto a la obligatoriedad del acto, la no obligatoriedad del acto de escucha, nos requiere abordar el tema de que no es un acto de prueba, para qué se hace la escucha del niño, o sea, cuestiones que hacen a la eficiencia y que realmente signifiquen una ventaja para el niño que sea escuchado y no termine siendo... Bueno, Martín, a ver si redondeamos, y gustosamente puedo terminar el tema de la escucha del niño, la invitación que ustedes me quieran hacer, pero además le voy a mandar una nota que publiqué en la ley sobre este tema y también lo pertinente de la ley procesal de familia que escribí yo, que también participó Silvia,
en esa obra que está por salir en Entre Ríos, que es una obra de Rubin Sangulsoni. Y lo que quiero cerrar mi charla es con esto que venía diciendo, que si algo no se puede improvisar como nada en la oralidad, es la escucha del niño, que es un acto emblemático, es un acto atípico, es un acto voluntario, no es una prueba, y por eso lo tenemos que abordar y profundizar, y además le tenemos que dotar de una metodología propia. Es importante que hablemos de sus garantías, de la garantía estructural, de la previa y eficiente información. Tenemos que hablar de la privacidad y la intimidad, pero también de lo que implica que la escucha del niño pueda ser videograbada, aún teniendo en cuenta el principio de reserva reforzado que exige la escucha de niños y adolescentes, pero como garantía de legalidad y revisabilidad del acto, sin por ello poner en riesgo la intimidad y las implicancias que pueden traer para un niño o adolescente que su declaración sea conocida por sus progenitores. Pero es necesario hablar de esto porque hace a la eficiencia y al buen provecho de la audiencia de la revisión de la decisión de primera instancia, seguramente basada en buena medida en la escucha de la persona menor de edad. Pero también tenemos que hablar de la intervención de los profesionales en la audiencia, un condimento necesario con el cual el juez se hace juicio también de la escucha del menor de edad. Bueno, son todas cuestiones de las que quería hablarle, porque hacen a esta metodología del trabajo que nos requiere la oralidad, pero en particular algo tan importante y tan especializado, un acto tan atípico como es la escucha de niños, niñas y adolescentes. Y con todo esto he puesto en evidencia lo que nos falta trabajar y acompañar las necesarias modificaciones de las políticas públicas, el que se mire a la oralidad como una forma de mejorar la litigación en la justicia de familia y asegurar las mandas convencionales, y en particular esto que quería hablar de la escucha de niños, niñas y adolescentes, para que realmente sea un acto central del proceso, que se tome cuando se deba tomar, que no se abuse de para que pase a ser un recaudo formal, y que sea realmente un acto provechoso y en tutela de la persona menor de edad. Bueno, y con esto, con todos los accidentes tecnológicos, he puesto fin a mi charla. Les agradezco la paciencia y que me hayan esperado ahí que la tecnología se recupere. Así que muchas gracias. La verdad, Ana, un placer, la verdad un placer, una calidez, creo que todos estaban, bueno, cuando te fuiste empezaron los mensajes de aclamación, digamos, no sé si ahora los podrás ver en el chat, pero un placer la charla, agradecerte también la paciencia con los problemas tecnológicos y especialmente agradecerle a los asistentes que se quedaron acá. Bueno, los pobres se tuvieron que ir también, que nos ponían, perdón, me tengo que ir a otro lugar. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por participar. Y como ocurre con estas cosas, y como muy bien explicaste durante la charla, a veces los accidentes, como una pandemia, no sé si es un accidente, pero digamos, estas cuestiones aceleran o generan procesos. Así que está formalmente invitada a que brindes otra charla más, porque la gente quiere que vuelvas a hablar. Así que realmente, Ana, un placer tenerte con nosotros. Un gusto enorme, estoy viendo los mensajes, se los agradezco muchísimo, para mí es un gusto, me encanta hablar de esto, me encanta que podamos dialogar en la próxima charla, porque por ahí hablo tanto que no di lugar, así que les pido disculpas. El proceso de familia, como todas las cosas en este país, se mejoran dialogando, así que nos tenemos que escuchar mutuamente, y espero que la próxima lo podamos hacer. Y podemos hablar específicamente de la escucha del niño, que es un tema que, si bien se aborda mucho, creo que faltan muchas aristas profundizar. Algunas de estas las he puesto brevemente ahí en foco, pero les prometo que les mando por lo pronto lo que he escrito para que cuando nos encontremos nuevamente, en todo caso, podamos discutir estas cuestiones. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Chao.